Mientras Petro, el jefe de la mafia, se hace el loco incendiando al país y envenenando a sus masas con inventos como falsos golpes de Estado, inexistentes atentados y delirantes discursos que reflejan su odio, su resentimiento y su maldad, producto de toda suerte de desórdenes mentales que por supuesto se exacerban con la mezcla de alcohol y droga, a la patria se la están robando sin que la justicia haga nada para evitarlo. Hace unos meses denuncié en este mismo espacio cómo desde el Ministerio de Hacienda se entregaron 200.000 millones de pesos en un traslado a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos para sobornar a los bandidos del Senado que efectivamente vendieron sus votos en favor del sátrapa Gustavo Petro a cambio de una platica. El tiempo no tardó en darme la razón y los delincuentes Olmedo y Schneider, par de sanguijuelas petristas, confesaron que por orden del ministro de Hacienda, de una consejera presidencial y del ministro del Interior de entonces, compraron desde los presidentes de Senado y Cámara hasta senadores de diferentes partidos políticos que como viles prostitutas cobraron por dar sus votos, traicionando al pueblo colombiano que los eligió. Con excepción de esos dos pillastres, ninguno de los demás culpables está siquiera privado de la libertad. Ni los determinadores, ni los beneficiarios, ni los operadores de semejante acto de corrupción, gracias al cual Petro es cada vez más poderoso, porque fueron billones de pesos que le entregaron los torcidos senadores al tirano en ciernes para que se atornille al poder con el dinero del erario. Pues bien, ahora voy a denunciar el mismo modus operandi, pero con otros protagonistas, el ministro de Salud actual y las collas del régimen, los representantes a la Cámara que se vendieron a Petro para aprobarle, entre otras, su nefasta reforma a la salud. Los hechos son los siguientes, queridos compatriotas. En el mes de agosto del año 2023, después de la caída de la ministra de Salud de entonces, la nefasta Carolina Corcho, entre otras cosas porque su trabajo con el Congreso tenía a la cacareada reforma a la salud de Petro sin acuerdo para salir adelante en la Cámara de Representantes. Y ya bajo la dirección del actual ministro, nefasto también, Guillermo Alfonso Jaramillo, se dieron los primeros pasos ocultos para conseguir los votos de los representantes a la Cámara. Para ello, el día 2 de agosto del año pasado, aquí están viendo el oficio en pantalla, el ministro de Salud solicitó a la directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda, Claudia Marcela Numa, el traslado de 1 billón de pesos del presupuesto fijado para el aseguramiento del sistema de salud a infraestructura y atención de población vulnerable. Valga decir que previamente el Ministerio de Hacienda ya se había negado a atender dicha solicitud también hecha por el Ministerio, argumentando la supuesta gran vulneración del derecho a la salud de la población en regiones tales como La Guajira, el Pacífico, la Amazonía, la Orinoquía y otros territorios urbanos y rurales. Es decir, el gobierno criminal de Petro, al ver hundida su reforma, después de haber estado detenido el proceso de discusión y aprobación entre mayo y agosto del 2023, ya bajo el mando de uno de los más leales lugartenientes del régimen, Guillermo Alfonso Jaramillo, abordó a las collas de la Cámara para comprar sus conciencias. Como resultado de lo anterior, 1 billón de pesos que alimentaban el Fosiga y estaban destinados a pagar los servicios médicos adeudados por el sistema de salud a los prestadores del servicio, se trasladaron para remunerar a través de obras y contratos de suministros a los torcidos representantes que se vendieron al gobierno de Petro para votar la reforma a la salud. En septiembre del mismo año empezó a surtir efecto el Protervo Plan, en oficio remitido por el secretario
general del Ministerio de Salud, Gonzalo Parra González. Aquí lo ven ustedes en pantalla, el mencionado oficio, porque esto es con pruebas. Otra vez la ya mencionada doctora Numa, directora de presupuesto en el Ministerio de Hacienda. Sí, la misma doctora Numa, ojalá hablara un día. Se pide autorizar un movimiento presupuestal para ejecutar 1.2 billones de pesos en el Ministerio de Salud para comprar buques, aparatos médicos y quirúrgicos, aparatos ortésicos y protésicos. Esos movimientos, representados en billones de pesos, fueron música para los oídos de las ratas del Congreso, que después de haber tenido engavetada la discusión de la reforma, tan pronto como los días 6 y 19 de septiembre, votaron y hundieron la ponencia negativa que tenía el proyecto y crearon allí la subcomisión de conciliación a la voz de buques y equipos ortésicos. La Cámara entonces bailó al compás del billete, como puede verse. El 5 de diciembre el gobierno cantó victoria. Los representantes aprobaron 133 de 143 artículos en una reforma a la salud que embutía en los bolsillos del gobierno 21 billones de pesos al año y se usarían, por supuesto, para corromper y seguir corrompiendo y lograr que Petro se atornille al poder. Aquí les dejo un ejemplo de cómo terminan asignados esos recursos. En la resolución del 28 de diciembre del año 2023, que ustedes están viendo en pantalla, Rodolfo Salas, como ministro encargado, ejecutó la movida técnica para concretar los acuerdos políticos negociados por Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro titular de la cartera de Salud. Repartió un regalito de santos inocentes de más de 200.000 millones entre afortunados municipios como Mitú, Tasco, Rivera, Santander de Quilichao, San Zenón y otros de igual magnitud. El regalito de los santos inocentes, consistente en equipos médicos, ecógrafos, construcción de edificios, adecuaciones, etc. Esta resolución que ven en pantalla le llevó a Mitú 87.000 millones de pesos. Vaya preocupación por la salud del Vaupés. Yo quisiera saber quién es el poderoso en Vaupés y qué le están pagando. Lo que seguimos probando es que hay una organización criminal en la que el gobierno presenta sus nefandas reformas y compra a los traidores de la patria, los representantes a la Cámara, que venden su actuación dependiendo de su importancia. Los ponentes cobran más que los coordinadores ponentes y estos a su vez recaudan tarifas superiores a los de los que simplemente votan o a la de los que hacen bulto e incluso votan no. En los pasillos del Congreso es un secreto a voces cómo funciona esta banda criminal. Las agendas de los enlaces del ministerio en el Congreso, las entradas de los congresistas seleccionados como negociadores de ese torcido a las oficinas del ministerio, las reuniones en el Hotel Tequendama, el papel de los miembros de confianza de las UTL, de los protagonistas de este crimen abominable, hablarían por sí solas si hubiese voluntad para investigar los hechos, pero parece ser que no la hay. Le pregunto al ministro de Salud, ¿es cierto que hay 3 niveles de congresistas con diferentes tarifas? La de los ponentes, la de los coordinadores ponentes y la de los votantes rasos. ¿Conoce usted, ministro, la existencia de esas tarifas para comprar congresistas? ¿Ha escuchado hablar de los llamados refuerzos? ¿Sabe usted si se asignaron cupos a representantes por hacer quórum, así votaran negativo a la reforma? ¿Qué papel cumplió la representante a la Cámara María Eugenia Lopera, muy cercana al senador Juan Diego Echavarría, el mismo que redactó e impulsó la carta con la que se trasladaron los 200.000 millones de la corrupción a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo?
¿No se le hace extraño, señor ministro, que se haya utilizado el mismo modus operandi en el Ministerio de Salud que en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos? Es decir, trasladar recursos de difícil contratación a otros de fácil corrupción en momentos claves de las reformas, tanto en Senado como en Cámara. ¿Quiénes son los Olmedos y los Schneiders del Ministerio de Salud? Hago esta denuncia pública y le pido al Grupo Ciudadano de Defensores de la Patria que me ayude a hacerle seguimiento a lo que las autoridades competentes investiguen sobre estos hechos. Es determinante para la institucionalidad y la democracia castigar a los culpables. Que la narrativa superficial que impone la propaganda del régimen con sus "nos quieren tumbar", "golpe de Estado" o "no pasarán", no vaya a ser la cuota inicial para morder el anzuelo de la cortina de humo que oculta la financiación ilegal de la campaña del tirano en ciernes, Gustavo Petro, y su banda de mercenarios propagandistas. Esta es una guerra comunicacional en la que nos hemos dejado imponer de estos zurdos sarnosos que lo bueno es malo. No nos traguemos el anzuelo del tal golpe. El golpe lo cometió Petro cuando aceptó financiación ilegal, cuando incumplió sus promesas de cambio, cuando se rodeó de bandidos, cuando mancilló la democracia comprando votos con dineros que, según su hijo, violaban las normas electorales y, según Benedetti, tenían orígenes ilícitos. Lo que está en juego es el respeto por la institucionalidad del Estado de Derecho, del principio fundamental según el cual nadie está por encima de la ley, por más que el dictadorcito del M-19 no le guste. Ahora, el jefe de la mafia pretende incendiar con propaganda negra al Consejo Nacional Electoral, así como su grupo terrorista incendió a la justicia en 1985. Petro, en alocución pública, insta a sus masas y hordas de vándalos a salir a hacer daños, como lo hiciera con su primera línea. Hago un llamado a la movilización generalizada del pueblo colombiano para la defensa irrestricta de la democracia. Le pido al mundo prestar atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia. Le solicito a todas las organizaciones populares de Colombia reunirse y decretarse en asamblea permanente. Y además le ordena a la fuerza pública que no controle a la turba con la que piensa él sí generar un golpe de Estado para evitar el proceso electoral que no tiene cómo ganar. Como presidente de la República elegido constitucionalmente, ordeno a la fuerza pública toda no levantar un solo arma contra el pueblo. Si Petro saca a sus turbas a destruir, los que defendemos la patria debemos salir a evitarlo. Repito lo que he venido diciendo y advirtiendo. Petro está buscando la excusa para romper el orden constitucional y atornillarse al poder. No lo vamos a permitir. Que Petro y Roa pongan la cara ante la justicia. Lo demás es una discusión que solo le favorece al espurio calandrajo que ostenta el poder. Y recordemos siempre que la Constitución Nacional faculta al Ejército para intervenir en caso de que se violente la democracia. Y nosotros los particulares también estamos amparados por la Carta Magna para acompañar decididamente a nuestra fuerza pública en la más hermosa de todas las batallas, la que defiende la libertad. A Colombia hay que defenderla por la razón o por la fuerza. Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes, y hoy me acompaña un personaje de nuestro Caribe inmenso que queremos tanto. Un hombre que cada vez que habla nos pone a pensar, un gran amigo, una persona que le tengo gran afecto, gran cariño, pero además francote, sincero, Caribe. Hoy nos acompaña Abelardo de la Espriella, una vez más en La Ley del Monte, y estamos complacidos. Abelardo, buenas noches, bienvenido a La Ley del Monte. Monstruo, como siempre, es un placer estar aquí contigo. Además, tú sabes que el tema en el Caribe fluye diferente. Así es. Aquí hay magia en el ambiente, hermano. Óyeme, Abelardo, bueno, estaba desaparecido, guardando un poquito de silencio con los medios, dedicados a otras actividades. ¿En qué estás hoy en día? No, lo que pasa es que a mí me ponen a hablar de política y yo no quiero generar una falsa expectativa frente a un supuesto falso. Yo no estoy aspirando a nada. El puesto que tengo me gusta.
Y además cuando tú sabes de las falencias y de los vacíos de tus contradictores o de tus enemigos políticos, pues no hay que hablar mucho porque ellos mismos se hacen el harakiri, que es el caso del gobierno Petro. Entonces a mí cuando la gente me dice, no estás diciendo nada, lee mis artículos en el Heraldo de hace 10 años, hace 15 años advertí el desastre que podía significar Petro. Es más, en estos micrófonos dije, y sería bueno que lo rememoráramos a través de una imagen, dije, lo peor que le podría pasar a Colombia es una presidencia de Petro. Ahí está el resultado. La peor desgracia que le podría ocurrir a Colombia es que Petro fuera presidente de este país. El gobierno de Petro es como una miscelánea colombiana. Es una mezcla de manicomio, casa de chicas malas, bar de mala muerte y circo. Eso es todo el gobierno de Petro. Bueno, pero Abelardo, ¿tú te imaginabas, obviamente que tú eres un visionario de la política, entiendes muy bien la política, pero te imaginabas que las cosas, ya una vez de Petro en la presidencia, iban a salir como están saliendo? Totalmente, por una razón elemental. El presidente Petro fue alcalde de Bogotá y fue un desastre de alcalde. Un hombre que ni siquiera pudo pagar la administración de su conjunto en Chía, donde vivía. ¿Cómo se supone que va a manejar un presupuesto de 400 millones de pesos si ni siquiera pudo manejar sus propias finanzas personales? Eso no tiene cómo salir bien. Pero además te quiero decir una cosa, Oscar. Si tú mezclas los siguientes ingredientes. Un hombre que perteneció a un grupo terrorista, que hizo una carrera política fundamentada en la calumnia y la difamación, que además de eso luego fue alcalde de Bogotá y casi quiebra el distrito, y que en la última campaña se rodeó de todos los delincuentes habidos y por haber, llámense bandas criminales, guerrilla, disidencias, políticos presos en la picota, corruptos de toda la haya, empresarios de dudosa reputación como unos personajes de aquí de Barranquilla que próximamente saldrán al ruedo, que son los que están detrás de la financiación y los que consiguieron la plata con Venezuela. Y además a eso le sumas de jefe de debate de la campaña a Roy Barrera y Armando Benedetti. ¿Qué pretendías que iba a salir de ese cóctel diabólico? Es tanto como creer que le das acceso al diablo a tu casa y no va a pasar nada. No, bueno, vamos a dejar entrar a mi casa a un asesino en serie, y está mi mujer y mis hijos. Y el asesino en serie lo más probable es que se tome un vaso con leche y salga. Pues no, va a matar hasta el gato, hasta el perro. Eso fue exactamente lo que pasó. Digo, ¿en qué cabeza puede albergarse la idea razonable de que de semejante mezcolanza de personajes tan de dudosa reputación todos pueda salir algo bueno? No, no, no. Las cosas buenas se hacen con la gente buena, no con la gente mala, Oscar. Ahí está el resultado. Bueno, en la coyuntura reciente, lo más reciente que estamos viviendo en Colombia, fueron las marchas. Estas marchas que multitudinarias, además. Porque si la idea es tomar el pulso a la calle se mide. Bogotá, Barranquilla, Medellín. Y en Barranquilla particularmente tuviste una intervención allí hablándole a los asistentes a la marcha, advirtiendo muchas cosas, pero también diciendo muchas verdades. ¿Tú crees, Abelardo, que llegó el momento de ya comenzar a decir las cosas de frente en la plaza? No, yo siempre las he dicho. Lo que ocurre es que uno no puede criticar a un gobierno sin que haya pasado cierto tiempo. Y uno tiene que hacer críticas sobre hechos, no sobre conjeturas. A este gobierno había que darle un margen, que ya ese término prudencial se ha cumplido. Ha pasado un año del gobierno. El presidente Petro está en ejercicio del poder ya en un mes y algo, hace un año. Pero uno puede criticar al día siguiente, ni dentro de 2 días. Hay que darle tiempo a que fluya todo. Pero además te quiero decir una cosa. A ellos se les acabó la narrativa, porque el presidente Petro llegó al poder sobre la falsa idea de ser el adalid de la lucha anticorrupción, con la falsa promesa de ser el gran transformador de la política. Me pregunto yo otra vez, ¿cómo transforma uno la política con Roy Barrera? Buscar pulcritud en Roy Barrera es como pretender encontrar santidad en un prostíbulo. Eso no existe. Lo cierto es que ya pasó un tiempo prudencial. Nadie los está atacando, ellos mismos se están destruyendo. El escándalo del hijo del presidente Petro lo generaron ellos mismos con la exesposa. El escándalo de su jefe de gabinete con la financiación de la campaña la generaron su jefe de gabinete y su embajador en Venezuela, el señor Armando Benedetti. Es decir, ellos mismos se están autodestruyendo. O como diría el prócer venezolano Nicolás Maduro, un autosuicidio. Al mejor, para rememorar una frase célebre, inteligente y nunca antes dicha, traigo a colación esa. Entonces ya es momento de empezar
a decir las cosas porque ha pasado un término prudencial, pero además se quedaron sin la narrativa. Ellos eran los dueños de la verdad, los que iban a cambiar la política, y resulta que son más corruptos que todos los corruptos que dicen ellos han criticado todo el tiempo. Así Bueno, de sencillo. Sí, hay que comenzar a decir cosas, lo está comentando Abelardo, pero a este gobierno le quedan 3 años. Entonces, ¿cómo te imaginas, Abelardo, estos 3 años que le quedan de gobierno a Gustavo Petro? Te lo voy a resumir en una anécdota. Hay un personaje en Cartagena cuyo nombre no voy a revelar. El hombre era presidente de una compañía de seguro, tenía la casa en Cartagena. Esas casas en Cartagena, monstruo, tú sabes que tienen los garajes en las cocinas. Y el hombre tuvo una convención, llegaron impulsadoras de todo lado y se enrumbó con unas amigas. La pasaron del carajo, el hombre parquea a las 5 de la mañana su carro en la casa de Cartagena, se acuesta y estaba la hija de visita porque estaba en vacaciones, la suegra y la mujer. Y resulta que una de las peladas se le quedó dormida en la camioneta y se levantó en la cocina, en el parqueadero de la casa, que al tiempo era la cocina, en esas casas había de Cartagena. Y la pelada gritaba, yo no soy una ladrona, yo no soy una ladrona. Y él oyendo toda esa vaina afuera y en Guayabao. Y el hombre con la sábana aquí, entonces entró la mujer y le dijo, oye, fulanito, ¿qué es esto? Y el hombre bajó la sábana y dijo, mija, el desastre que quieres que te diga. Eso es el gobierno de Petro, un desastre. Abelardo, el tema del Congreso, el tema de las leyes que se están tramitando en el Congreso, ya se acaba de hundir la reforma laboral y ahí está pues la reforma a la salud, la reforma pensional, eso no está claro, la coalición política que se armó al comienzo, que la armó Roy Barreras, no funcionó. ¿Cómo ves tú el ambiente de lo que tiene que ver con las reformas, la reforma social? No hay gente más oportunista que los miembros del Congreso colombiano, salvo contadas excepciones donde hay gente decente, por supuesto, porque los hay. Pero es la gente más oportunista del mundo. Son unas meretrices. Se venden al mejor postor. Ya le sacaron el case a Petro por el escándalo de Benedetti, que por cierto, aprovecho la oportunidad, deberíamos generar un movimiento en defensa de Armando Benedetti para buscar su beatificación, porque Benedetti, te debemos este desastre, gracias, salvaste la democracia. De otra manera, Petro se hubiese podido quedar en el poder. Ya hoy no tiene los números ni la aceptación para quedarse en el poder. Si todo esto no estalla, la democracia colombiana peligraba. Benedetti, qué bien. De verdad que te has convertido en un héroe nacional, Armando. Yo te he criticado, pero esta vez tengo que reconocer que lo has hecho bien. Sigue así, sigue hablando porque necesitamos que sueltes la sopa completa. Tú sabes de qué estoy hablando. Lo cierto es que el Congreso de Colombia se vende al mejor postor y claro, ya como Petro cayó en desgracia, le sacaron el case. Si no pasa esto, ya se habrían vendido por unos puestos, por unos contratos y tal. Eso, buscar buenas intenciones en los políticos, eso es como los unicornios. No existen. Las buenas intenciones en los políticos no existen. Eso no, olvídate de eso. Pero claro que se le va a caer todo porque ya el tipo entró, como se llama en la aviación, en pérdida. Cuando un avión entra en pérdida, ya no hay nada que hacer, no hay nada que evite el accidente. De tal suerte que ya le sacaron el case al hombre y él ahora se va a exacerbar, se va a radicalizar y se va a enredar. Y la gente no sabe esto, es bueno que la gente lo piense. El discurso del presidente Petro no es un discurso inventado o de oportunidad. Dicho sea de paso, hay que decir que él nunca echó mentira. Él siempre dijo lo que iba a hacer y la gente a pesar de eso le votó. Hay que decir que él siempre habló con la verdad en cuanto a lo que quería hacer. Lo que prometió. Lo que prometió lo está haciendo, está tratando de hacerlo. Lo que pasa es que lo que prometió es terrible para la economía, para la seguridad, para la salud, para el ámbito laboral, para el país en general. Pero él nunca dijo mentira. Y la gente pasa por alto una cosa muy importante, Oscar, y es que el presidente tiene un alto componente ideológico. Él es un hombre que cree en lo que dice y por eso lo defiende con tanto ahínco. Yo no creo que Petro esté ahí por plata, no, él cree en eso. Él no es un mercader de la política, él es un hombre convencido de unas ideas que fracasaron en todo el mundo, pero él está convencido de eso. Petro es marxista, consumado, y como buen marxista es resentido y vengativo. Para eso es un requisito sine qua non. Entonces no se puede decir que el presidente haya mentido, que haya engañado. Él dijo lo que iba a hacer, la gente le votó porque a la gente le gusta que le digan esas cosas. Abelardo, bueno, entonces digamos, de lo que tiene que ver con el Congreso, ¿tú crees que esas reformas se hunden? Eso No, se le va a enredar todo. Está más enredado que un bulto de anzuelo el presidente Petro. La gobernabilidad se le acabó. La gobernabilidad está hecha trizas. Lo que viene de aquí para adelante es un verdadero suplicio para él y para el país. Es terrible lo que va a pasar. Es guardadas proporciones, y digo guardadas proporciones porque ahora es peor lo que ocurrió en el proceso 8000. Samper defendiéndose durante 3 años, y lo que va a ocurrir en los meses subsiguientes es que van a procesar al hijo del presidente, van a procesar al señor Benedetti, van a procesar a la señora Saravia,
Que por cierto, todos hemos tenido una Laura Sarabia en nuestras vidas. A una persona que hemos sacado de la inmunda, que no tenía ninguna posibilidades distintas de no ser por la ayuda precisa que se le dio, que se le sacó del ostracismo y luego paga con traición. Benedetti de fondo tenía razón, porque Laura lo traicionó de la peor manera. Esa muchachita trabajaba con él en la UTL y él la hizo y la llevó a ese cargo y luego la desconoció. Evidentemente la niña no es muy inteligente porque lidiando ese tigre a semejante loco tantos años y pensar que podía hacerle eso y patearlo y utilizarlo como si se tratara de un preservativo, uno tiene que ser muy bruto, pobrecita. Y mira el enredo que ha armado afortunadamente, gracias a la estulticia de la señora Sarabia, a la locura de Benedetti, hoy el país conoce la verdad. Y lo que falta, Oscar, porque falta la parte más compleja de todo esto. ¿Quién dio el dinero? ¿Quiénes son los empresarios en Barranquilla? Que no son empresarios de luz, sino de oscuridad, que no es la gente que suena, que la gente que sí hace por Barranquilla, sino gente que está ahí medrando en los bajos mundos, viendo a ver qué se roba y qué maldad hace. Esos tipos que son amigos de Benedetti, ya verás tú lo que se va a conocer en los próximos días, porque eso apenas es la punta del iceberg. Y lo que viene es enredo de aquí para adelante. Dante Alighieri decía que en la Divina Comedia, que el séptimo círculo del infierno, que era el peor de todos, estaba reservado para los traidores y los desleales. Laura Sarabia es una torcida desleal de lo peor. Traicionó a quien la hizo. Así que todos hemos tenido en nuestra vida a una Laura Sarabia y la deslealtad se paga así. Abelardo, en el tema del gobierno, y te lo pregunto porque realmente pues el país nos duele. A todos nos duele el país, la economía nos duele, el empleo nos duele, la situación que está viviendo el país y lo que viene nos duele. ¿Qué salida crees tú que tiene esta situación? Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué nos duele el país? Porque hay una enfermedad incurable que se llama patriotismo. Y Colombia a veces es como una novia tóxica, que tú sabes que te es infiel, que es borrachina y a veces se mete uno que otro tabaco, marihuana. Y tú llegas al apartamento y sale y te araña, te pega, pero la agarras y se van a la cama y todo se arregla. Luego vas al baño y ves dos calzoncillos diferentes en la ducha y otra vez empieza la pelea. Pero no puedes vivir sin ella, sabes que a veces es tóxica. Y lo que te hace amarla por encima de tu razón, del entendimiento de que no te conviene, es eso, el patriotismo, el verdadero amor. Eso es Colombia. Colombia se ama y se sufre. Es una cosa bien complicada. Y se padece y nos duele Colombia, y por eso decimos lo que decimos y hablamos lo que hablamos y escribimos lo que escribimos. Es por puro sentimiento, por puro amor por la patria. Así es. Óyeme, te quiero preguntar por el gabinete. ¿Te gusta alguien del gabinete, algún ministro de pronto de ese gabinete? ¿Hay alguien que tú digas, podemos salvar, o los que se fueron eran más o menos buenos y se fueron? No, los que se fue una gente seria que se metió en una vaca loca y es como haberse encontrado. Los que entraron de primero, que eran gente interesante, es como cuando una mujer conoce a un tipo querido en una discoteca, el tipo se emborracha y ya llega completamente borracho al apartamento y empieza a tratar de manosearla y a ella no le gusta. Es una persona distinta a la que conoció en la rumba. Ellos se metieron creyendo en una vaina y luego ya estando adentro se dieron cuenta que eso es un circo. Empezando por la actitud del presidente, un hombre que no aparece, que deja a la gente plantada. Es decir, para ejercer un cargo de eso hay que ejercerlo con dignidad, con la majestad que requiere el cargo de primer magistrado de la nación. Tú tienes que ser respetuoso, tienes que ser una persona educada. Pero si tú no respetas cosas más importantes y trascendentales como, por ejemplo, el hecho de no ingresar a una organización terrorista, ¿qué le hace que dejes por ahí esperando a una gente? Uno tiene que tener educación para todo en la vida. Un jefe de Estado debe ser ejemplo en todo. Un jefe de Estado tiene que ser motivo de inspiración. Y lo que tenemos hoy es motivo de vergüenza. Somos el hazmerreír del mundo. Tienen que ver los titulares de Le Monde en París, o Le Figaro, o si quieres vete al Corriere della Sera en Italia, ve a ver los titulares del New York Times, ve a ver los grandes periódicos del mundo. Somos el hazmerreír de Colombia. El señor Petro estuvo hace unos días diciendo que la caída del muro de Berlín acabó con el sindicalismo. El único líder en el mundo que sale a ponderar y a defender el hecho de que no debió caer el muro de Berlín. Estamos haciendo un papelón, estamos haciendo el ridículo a nivel internacional y Colombia no es eso, hermano. O sea, Petro no nos representa y él fue elegido con el 53% de los votos. Hoy no tiene ni el 20%. Y él cree que va a pasar por encima de todos nosotros y que nos tiene acoquinados. No, señor. Aquí hay un pueblo que se levanta, pero que se levanta respetando las instituciones y que no pretende destruir la infraestructura ni asesinar policías y soldados como hicieron los bandidos esos
que él tanto defiende de la primera línea y otras hierbas del pantano. No, señor. Aquí protestamos, pero con una protesta pacífica en defensa de la democracia y de la institucionalidad, y por eso me dio tanto orgullo acompañar al pueblo barranquillero en la marcha de las mayorías hace unos días aquí en Barranquilla. Bueno, y ya que hablaste de Barranquilla, tenemos que hablar de Barranquilla, por supuesto, nuestra querida Barranquilla. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves la cuestión? ¿Cómo ves el futuro político? A Barranquilla hay que cuidarla mucho, porque Barranquilla representa todo lo que la izquierda detesta. Barranquilla es el perfecto ejemplo de lo que hace un buen gobierno, de lo que hace la libre empresa, de lo que hace el libre mercado y de lo que hace una democracia bien definida. Entonces, cuando tú tienes un espejo como esos y quieres presentar una imagen completamente distinta, tienes que destruir ese espejo para mostrar tu realidad. Barranquilla es el objetivo primordial de la izquierda, por eso lo quieren destruir. Y hay que cuidar a Barranquilla, porque Barranquilla es patrimonio de Colombia y es orgullo de todos los colombianos. Así es, muy bien, comparto plenamente tu opinión en ese sentido. Y bueno, ya y hablaste del discurso en la manifestación, en la marcha, y unos amigos me llamaron para contarte, oye, Oscar, Abelardo con ese discurso, ¿será que se elimina la política? Yo le dije que no. Pero no, déjenme quieto, a mí me encanta el puesto que tengo, soy un hombre feliz, tengo una hijita, mi última hija de 1 año, me levanto, tomo el café, llevo a mis hijos al colegio en Estados Unidos, me meto con mi hija en el chinchorro, le canto, hago música, hago conciertos, hago vino, hago ron, estoy feliz promoviendo mi ron por todos los Estados Unidos. Te va muy bien, quiero contarte. Me va maravillosamente bien, porque todas las cosas que se hacen con el corazón, que se hacen con pasión, cuando tú te tomas un sorbo de mi ron, Defensor, tú sientes que hay alma en ese ron. Cuando las cosas tienen alma, cuando tienen pasión, cuando tienen ardentía, quien las está probando, quien las vive lo siente. Y es por eso que cuando tú te paras frente a una obra de arte de Botticelli, del gran Michelangelo Buonarroti, del gran Da Vinci, de cualquiera de esos hombres del Renacimiento, tú sientes que hay magia y te puedes quedar, cuando tienes la sensibilidad adecuada, horas contemplando un cuadro de eso, porque lo pintaron con dolor, con amor, con sufrimiento, con pasión. Así son todos mis productos, porque a mí no me sirve hacer nada que no tenga pasión, que no tenga corazón. Yo le pongo alma a todo lo que haga. Pero definitivamente la política no está en mis planes. Pero te digo una cosa, si algún día decidiera que quiero lanzarme, estoy seguro que ganaría. Y ahí sí que la pasarían mal aquellos que son enemigos de la patria. Porque yo perdono todo, menos que se quiera hacer daño a la patria. No hay derecho a que haya apátridas, porque tenemos que defender la tierra que nos vio nacer, y defenderla es llevarla al progreso, llevarla a la seguridad y hacer que sea un lugar maravilloso para vivir. Muy bien, esta noche nos ha acompañado en la Ley del Montes Abelardo de la Espriella. Bueno, una entrevista como siempre jugosa, una charla deliciosa con un amigo, una persona a la que le tengo un gran cariño, un gran afecto. Abelardo, muchas gracias por estar aquí. Monstruo, gracias como siempre. Tú sabes el cariño y la admiración que te tengo. Nos haces quedar bien siempre a los hombres del Caribe. Y a todos ustedes, un abrazo. Muchísimas gracias, es un placer para mí estar aquí en la tarde. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Para usted, ¿cuál es la Colombia que queda tras este paro nacional? Bueno, evidentemente tenemos un aparato productivo lesionado, una economía herida de muerte y una polarización mucho más agudizada por cuenta de la estrategia que tiene la extrema izquierda de destrozar todo. Hay que recordarle a los televidentes que a lo largo de la historia, de manera inveterada, la izquierda radical siempre aplica la misma receta: crear el caos social, la división de clases, la polarización al extremo, para fracturar la sociedad, para aniquilar la empresa privada y para destruir la economía, con el único propósito de hacerse al poder, porque entonces es allí cuando ellos ofrecen fórmulas mágicas que son demagógicas, hacen promesas que no van a poder cumplir nunca, y entonces se presentan como los grandes salvadores. La izquierda necesita del caos para subirse al poder. Por tanto, tienen que implementar el caos y tienen que destruir todo a su paso. Dicho lo anterior, es evidente que la izquierda colombiana está en lo suyo, en lo que ha hecho siempre la izquierda. Desde que surgió esa caduca y fracasada ideología en todo el mundo. Los que tenemos que hacer lo que corresponde para contrarrestar ese embate de la izquierda radical somos los que estamos del otro lado del espectro y la gente que está en el centro.
los que no queremos que Colombia se destruya, los que amamos a nuestro país y creemos que a través de la empresa privada, de la inversión, de la confianza de la ciudadanía y del respeto en las instituciones es como se construye país, porque si al país le va bien, a todos nosotros nos va a ir muy bien. De tal suerte que mientras la izquierda está en lo suyo, nosotros a veces nos distraemos del objetivo, y es aquí donde debemos estar cohesionados para defender la institucionalidad y la democracia como corresponde. ¿Se puede decir que hay un plan estructurado para destruir la democracia colombiana? Hombre, es que la izquierda siempre ha hecho lo mismo. Infiltra en la educación para adoctrinar a los niños desde el colegio. Infiltra en la justicia para ganar en los tribunales las batallas que pierden en las urnas. Y además de eso, construyen toda una retórica, construyen una narrativa en el imaginario en donde los malos somos nosotros y los buenos son ellos, en donde la gente que produce o los ricos son el demonio mientras los pobres son los oprimidos, y resulta que si no hay gente que haga empresa y que genere capital, pues entonces tampoco la gente de abajo puede subsistir. No se trata de imponer una clase sobre otra, porque al final del día todos vamos a destilar cadaverina. Yo soy de los que piensan que todos somos iguales. Ese no es el problema. El problema es que la izquierda, que es la más sectaria y la más peligrosa, porque recordemos que la izquierda colombiana no ha sido una izquierda de cafetería como la de Chile, como la de Argentina, incluso como la de Venezuela antes de que se tomaran el poder. La izquierda colombiana ha tenido brazos armados como las FARC, el ELN y otros grupos insurgentes que le han declarado la guerra al Estado colombiano y a la sociedad colombiana a través del terrorismo. Entonces ellos vienen aplicando el mismo libreto que se acabó de organizar en el Foro de Sao Paulo, y es allí donde ellos son absolutamente rigurosos para cumplir a cabalidad cada uno de esos puntos. Mientras ellos se concentran en destruir, a veces nosotros, repito, los que estamos del otro lado del espectro, nos distraemos y olvidamos que si no estamos cohesionados no vamos a poder enfrentar ese embate siniestro y perverso de la izquierda. Recordemos que Colombia es uno de los pocos países de Centro y Suramérica que nunca ha estado bajo un gobierno de izquierda. Ergo, Colombia es para ellos el trofeo mayor. Por eso tenemos que defender la patria y la institucionalidad como corresponde, a través del apoyo a nuestra fuerza pública, a nuestras instituciones, y ejerciendo el derecho al voto por personas que defiendan esos mismos principios que defendemos quienes estamos del lado de la libertad, de la libre empresa, de la democracia y de la institucionalidad. A ver, doctor, los oportunistas que sacaron provecho del caos durante las protestas, ¿quiénes son? ¿Les ponemos nombres? El país sabe quiénes son: Petro y compañía, Gustavo Bolívar. A esos tipos el país los conoce. Yo creo que no hay que desgastarnos más mencionándolos y dándoles publicidad y dándoles bombo, porque se crecen más. Ellos están en su cuento. Ellos defienden una ideología caduca que ha fracasado en todos los lugares del mundo en los cuales fue implementada. No solamente desde el punto de vista económico, también social, político, democrático. Es un desastre la izquierda, es un desastre el comunismo, y eso es lo que defienden Petro y compañía. Pero al margen de cualquier situación que pueda presentarse y de la desconfianza que esta gente genere, lo cierto es que están en lo suyo y ellos hacen bien su trabajo. El trabajo de desestabilizar lo hacen muy bien. Gustavo Bolívar se ha dado el lujo de financiar grupos, o un grupo que se llama La Primera Línea, que ha hecho el vandalismo más terrible y el terrorismo más espantoso. Y ahí está, no pasa nada, la justicia no dice nada. Recordemos que esa gente en los estrados judiciales es imbatible, pero son derrotables en las urnas. Y es allí donde tenemos que darles un golpe certero a través del voto de las mayorías. Doctor, en esta parte quiero que escuchemos a la alcaldesa de Bogotá, es Claudia López, sobre la violencia y las aspiraciones presidenciales. La escuchamos y seguimos con la entrevista. Debe haber, señoras y señores candidatos y candidatas, una mejor forma de hacer campaña y ganar la presidencia en Colombia que destruir a Colombia. Estamos a un año de las elecciones. A un año de las elecciones. No vamos a permitir que el oportunismo, la manipulación, el sectarismo de algunos candidatos provoquen otra ola de polarización y hasta de violencia en Colombia.
Bien, la pregunta en este punto es, ¿le ha servido de algo a la izquierda el caos del que usted hablaba? Porque aquí hay claramente un cambio de posición de Claudia López. Primero, Claudia López es la menos indicada para hacer ese tipo de juicios porque ella es la primera que utiliza a la ciudadanía y utiliza el poder que detenta como alcaldesa de Bogotá para hacer politiquería, que es lo que ella siempre ha hecho, porque ella es una demagoga que ofrece y pretende vender falacias todo el tiempo y ya ha quedado decantada en su perfecta dimensión. Ha resultado ser una pésima gobernante, buena para hablar carreta y paja como el promedio de todos los colombianos. Los colombianos somos muy habladores de paja, pero no resolvemos, no ejecutamos. Y ese es mi gran cuestionamiento contra la clase política. Aquí hay que resolver y ejecutar. Hay que dejar de lado tanta reunión y tanta asamblea para tomar decisiones y tomarlas pronto y rápido. De tal suerte que Claudia López es la menos indicada para hablar de eso porque ella es una demagoga de tiempo completo que es capaz de incendiar lo que sea con tal de salirse con la suya. Pero sí, evidentemente la gente de la izquierda está utilizando esto para catapultarse hacia el poder porque, como lo dije anteriormente, ellos requieren necesariamente del caos para poder presentarse como la salvación, la panacea a esa gran enfermedad que sufre la patria, que no vamos a negar. En Colombia hay muchos problemas, en Colombia hay mucha desigualdad, en Colombia hay violencia, en Colombia hay exclusión, pero eso no lo resuelven los demagogos y los que no saben gobernar. Eso lo resuelve un gobierno que sepa lo que hace, hacia dónde va y que tiene como primer punto de interés el bienestar del país. Pero fíjense ustedes, a mí me parece que el tema del paro le ha salido a la izquierda el tiro por la culata, porque Petro, que en un principio lo apoyó, luego salió a desmarcarse un poco, le pasó, ya lo dije en otro programa, lo que el borracho que fue a quemarle la casa a la mujer mientras ella dormía. Efectivamente la incendia y saliendo se cae de la borrachera, no se puede parar del piso y muere con ella incinerado. Petro está rostizado con esto también. Petro se ha quemado y ha salido lesionado porque esto ha sido un pequeño experimento petrista. Esto que hemos vivido durante el paro es lo que puede ser una eventual presidencia de Gustavo Petro, y la gente no es tonta porque mucha gente humilde que vive de su trabajo se ha visto afectada por los desastres, el vandalismo y el terrorismo del paro que ya va a completarse 60 días. De tal suerte que este experimento caótico le ha salido mal a la izquierda y yo espero que la gente y la ciudadanía reflexione. Tú no vas a mejorar tu casa trayendo a alguien que no sabe manejarla. Tú mejoras tu casa trayendo a alguien que aporte, que tenga una visión de país, que conozca los temas y que no utilice la demagogia y la mentira como métodos para conquistar incautos. Ese discurso, doctor, del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez de ser rico es malo, entre comillas, podría estar calando en Colombia. Es decir, hay muchos colombianos, lo veo mucho en los jóvenes, que están fijándose solo en las ganancias de los empresarios, pero no ven más allá y no ven la dependencia de millones de familias de este sector. Bueno, es que si hay un modelo perverso que se implementó desde la izquierda es el modelo de Chávez. Ese es el rey de los perversos y de los demonios. Y por supuesto inoculó toda esa maldad a lo largo y ancho del continente tratando de permear a muchos, y lo hizo, porque muchos de los gobernantes de izquierda, si no todos, del continente americano, pues veneraban y siguen venerando a Hugo Chávez Frías. Pero eso es lo que hace la izquierda y lo que ha hecho históricamente: dividir, polarizar y etiquetar a la gente entre buenos y malos, ricos y pobres. Yo estoy de acuerdo en que en Colombia la pobreza es extrema, pero tengo que decir esto también: si hay alguien experto en distribuir bien la pobreza, esa es la izquierda. Y la derecha, que es la que crea la riqueza, no sabe repartirla. Y es allí donde tenemos que mejorar. Hay que hacer unos ajustes. Porque históricamente el discurso social era de la derecha y nos los dejamos quitar por la izquierda. Porque tú no puedes generar prosperidad si no generas inversión, si no pones a producir la economía, si no dinamizas las finanzas públicas.
Cuando se afectan los medios de producción, cuando se afecta la economía, pues no se puede llevar prosperidad a nadie porque no hay excedentes para los programas sociales. Los programas sociales se pueden hacer a través de gobiernos que respeten la institucionalidad y que no repartan como la izquierda la pobreza, porque en eso son expertos. Hablemos de sus críticas a los banqueros. Ganancias excesivas, eso dice usted. ¿Deben bajar las tasas de interés? ¿Se puede? ¿Cómo y por qué? Además, no se ha hecho nada hasta ahora. Yo he insistido de manera categórica en ese punto. Y entonces la gente dice, miren a De la Espriella y ahora se metió a petrista o a castrochavista. Bueno, no conocen la historia, repito. Históricamente la derecha ha sido muy social. Una cosa distinta es que nos hayamos dejado quitar ese discurso y que la izquierda haya aprovechado esa oportunidad porque son los reyes de la propaganda. En eso no se les puede desconocer su visión para manejar la propaganda y para presentar las cosas de la manera más enrevesada a su acomodo, por supuesto desconociendo la verdad. Pero es claro, sin lugar a ninguna duda, que las ganancias de los bancos en Colombia son obscenas, vergonzosas en comparación a otros bancos. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, los intereses son ínfimos en comparación a los intereses bancarios, a los intereses de usura que se cobran en Colombia. También lo son en comparación a otros países de América Latina y del mundo. Las tasas de interés, las tasas de usura en Colombia son absolutamente impresentables y eso hay que regular. Si se va a hacer una reforma tributaria, los primeros que se tienen que meter la mano al bolsillo son los bancos. Un Estado, una economía no puede vivir sin bancos, pero tampoco podemos permitir que la gente trabaje para pagarle a los bancos por cuenta de esas ganancias excesivas de los bancos en Colombia, que dicho sea de paso son un monopolio y no financian absolutamente nada. Los bancos en Colombia son extractores de la riqueza porque no dejan que la gente progrese. Los bancos fueron creados para traer desarrollo y por supuesto para generarle ganancias a sus dueños. Nadie está pidiendo que se haga un negocio para que no dé rendimientos, ni más faltaba. Simple y llanamente, lo que se pide es que esos intereses sean razonables y que se le ayude a la gente a financiar, no que se le despoje de su dinero, de sus ganancias y que la gente viva atormentada por pagar un crédito a unas tasas que son a todas luces exorbitantes. Si hay alguien que se tiene que meter la mano al bolsillo son los dueños de los bancos en Colombia. Y hay que ver cómo se fractura ese monopolio de los bancos. El monopolio de los bancos le hace mucho daño a la iniciativa privada de esas personas que no pueden acceder al sistema financiero. Los dejan por fuera. Se dan el gusto de rechazar y se dan el lujo de rechazar a quien quieren porque manejan el monopolio. Eso hay que regularlo para que sea negocio no solamente para los dueños de los bancos, sino para el pueblo colombiano que está asfixiado con las deudas. Doctor, ¿algún mea culpa que a su juicio deba hacer el gobierno de Iván Duque frente al reclamo social? Bueno, el mea culpa lo tienen que hacer ellos, yo no hago parte del gobierno. Yo lo que puedo hacer es una crítica, me parece que ha faltado autoridad, que han faltado decisiones claras y que ha faltado cumplir promesas de campaña. Así de sencillo. Y por supuesto, la inversión social que tanto se requiere. Han faltado muchas cosas, pero no podemos olvidar que el presidente Duque recibió un país quebrado y ahí me parece en ese punto en particular, él cometió otro craso error y fue no denunciar eso como correspondía el día de su posesión. Si el presidente Duque se posesiona y dice yo he recibido una casa con la luz cortada, con el agua cortada, sin comida en la nevera, con los empleados en huelga y otros tanto peleándose, pues la gente entendería que él recibió un cascarón. Pero como dijo que no quería entrar en polémicas, que no quería poner el espejo retrovisor, pues la gente se confunde. Lo cierto es que Juan Manuel Santos, con su falsa paz y toda su corrupción, dejó quebradas las arcas colombianas. Dejó quebrado el erario. Colombia hoy está en déficit, por eso se requiere de una reforma tributaria. Pero esa reforma tributaria tiene que ser especial. Para los grandes problemas y para las grandes enfermedades, remedios especiales. Fíjense ustedes que la pandemia del coronavirus debió ser atacada y combatida con una vacuna que se creó especialmente para esa enfermedad. Lo propio debemos hacer nosotros para atacar la enfermedad de nuestra economía, no con las recetas ortodoxas de la política económica y de la regla fiscal. Hay que innovar. Yo propuse
que se legalizaran los capitales ilícitos en un 10% y que se entregara el resto, el 90% al Estado para programas sociales y de desarrollo del agro, que actualicemos los catastros para que la gente pague lo que las propiedades rurales valen, entre esos me incluyo yo. Es decir, tenemos que crear una reforma especial para un momento especial, pero no se atiende a una reforma y un problema con una coyuntura tan especial que nunca el mundo había vivido, porque el mundo había tenido otras pandemias, pero nunca se había paralizado de la forma en que se paralizó por cuenta del coronavirus. Pues requerimos un remedio absolutamente especial y particular. Hay que innovar, hay que crear, inventar, y me parece allí que puede estar el éxito de esa próxima reforma tributaria. Pero partiendo de la base de que los bancos son los que más tienen que poner y, por supuesto, los más pudientes. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestro país vuelva a su cauce, para que la economía se recupere y para que esa brecha inmensa de la desigualdad se cierre día a día. Estamos conversando esta tarde con el doctor Abelardo de las Priella, es abogado colombiano, especialista en Derecho Penal y Derecho Administrativo, porque mañana en Colombia se cumplen 2 meses del llamado paro nacional. Me hablaba hace algunos minutos de una falsa paz en Colombia y rápidamente pienso en el ataque con bomba a la escuela de policías, ataque con explosivos en una instalación militar en Cúcuta y esta semana atentado armado contra el presidente Iván Duque. Todo eso está pasando en Colombia. Hermano, contra aquellos que se levantan contra el Estado y hacen terrorismo y destruyen y quieren acabar con nuestras instituciones como la policía y el ejército, porque la policía y el ejército colombiano son las fuerzas que garantizan, es el primer anillo de defensa de la democracia y la institucionalidad. ¿Por qué la izquierda y los violentos quieren acabar con la policía y con el ejército colombiano? ¿Por qué quieren acabar con nuestras fuerzas armadas? Porque son precisamente nuestros soldados y policías los que defienden en ese primer anillo la institucionalidad y la democracia. Todo mi reconocimiento y admiración para ellos. La policía y el ejército, nuestra fuerza pública en general, tiene que ser defendida por los ciudadanos de bien a costa de nuestra propia vida, porque bastante que ellos han hecho por nosotros. Eso es lo que quiere hacer la izquierda, destruir las instituciones, hacer terrorismo y, por supuesto, generar el caos para catapultarse al poder. A esos violentos que mencionas, a esos que ponen bombas, a los que queman pueblos, quieren atentar contra el presidente en su helicóptero, a esos que quieren desestabilizar la nación, a esos hay que aplicarle la ley 556, que esa no falla. A todos los enemigos de la patria que quieren destruirla y que hacen terrorismo, hay que aplicarles la ley 556, que es la del fusil, la del R-15, esa no falla. El Estado tiene que ser contundente contra el terrorismo. El Estado tiene que ponerse un guante de hierro y destruir a todo aquel que ose levantarse contra él, para que quede el ejemplo de que todo aquel que se enfrenta con el Estado a través del terrorismo, el miedo, a través de la violencia, queda reducido a cenizas como corresponde. El Estado se respeta y el Estado tiene que ejercer su autoridad como corresponde para que los bandidos le respeten. Yo lo dije también en algún programa. El Estado tiene que generar en el ciudadano de bien respeto y en el bandido tiene que generar pánico. Que los bandidos sepan que terminarán en una bolsa de plástico muertos o en una cárcel de por vida si osan levantarse contra el Estado y atentar contra sus instituciones y atentar contra la democracia. Eso tiene que ser contundente y tiene que ser un ejemplo, porque no podemos seguir enviándole a nuestra sociedad y sobre todo a los jóvenes ese mensaje erróneo de que entre más violentos se sea, mejores beneficios se obtienen. Ahí están 10 criminales de lesa humanidad en el Congreso de Colombia, orondos, como si nada hubiese pasado, todo por cuenta del tartufo Juan Manuel Santos, que hizo un negociado diabólico con esos sujetos. Ahí están. Ese es el mensaje que le mandamos a nuestra juventud. Ese es el mensaje que queremos para nuestros hijos. No, señor. El que se levante contra el Estado tiene que recibir toda la contundencia del Estado, toda la fuerza y toda la determinación de la ley y sus instituciones. ¿Cómo ve el doctor de las Priella la carrera presidencial en Colombia? La centroderecha hasta ahora está sin candidato. Necesitamos gente con carácter. Necesitamos gente que ejerza la autoridad como corresponde, porque si la autoridad no se ejerce como debe ser, se erosiona.
y un líder tiene que tomar decisiones rápidas, prontas, oportunas, así se equivoque y luego tenga que rectificar. Pero tenemos gente y ya se va a ir decantando este asunto. Y la pelea del 2022 es la batalla final. Como bien lo dijo el presidente Uribe, ojo con el 2022. Es allí donde tenemos que estar alertas para no dejarnos vender falsas ilusiones que lleven a nuestro país a un rumbo de miseria y desolación como el que tiene Venezuela, como el que tiene Nicaragua y todos los países en donde el cáncer de la izquierda ha logrado llegar. Es importante que entendamos que el 2022 es el año en que vamos a salvar a Colombia. Y es allí donde se requiere del patriotismo, del civismo y del compromiso de todos los colombianos. Porque si no sacamos nuestro país adelante, a todos nos irá mal. Si a Colombia le va bien, a nosotros también nos irá fantásticamente. ¿Por qué Gustavo Petro no es la solución para Colombia? ¿Por qué? Bueno, es que yo no quiero seguir hablando de Gustavo Petro. Es evidente que no es la solución. Gustavo Petro tiene un programa de gobierno que no le va a traer ningún beneficio a Colombia desde ningún punto de vista. Insisto, lo que promueve Gustavo Petro es una ideología caduca que ha fracasado desde lo social, desde lo político y desde lo económico en todas las latitudes en las cuales ha sido implementada. El señor Petro está haciendo lo que le corresponde. Él está en su cuento. Nosotros no hacemos parte de esa manera de pensar y de ver las cosas. Ellos están en su cuento, que hagan lo que les dé la gana. Lo que corresponde de este lado es ponernos las botas, ponernos la camiseta y salir a pelear por la patria.